Qué semanita que tenemos para Beto Valdés y su análisis. ¿Cómo estás, Beto, querido? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Y vos? Y tal como vos lo decís, ¿no? Semana realmente intensa y paulatinamente todo se va a poner más bien complicado y con lo que significa la dinámica en la previa de un proceso electoral tan decisivo como el que se juega este año. Claro. Bueno, contame un poco qué impresión te causa todo lo que ha sido esta convocatoria del paro de la CGT, la violencia previa, porque también tenemos el caso Viviani, el caso de el sindicalista de Mar del Plata que le mete balas a los zurdos, bueno, lo de hoy en la Panamericana fue también terrible, la respuesta del gobierno, a mí me pareció que la respuesta del gobierno es la adecuada, que es la que habría que tener, pero me parece que nos quedamos con un poquito de ganas de que haya una, digamos, un margen de que el límite esté un poquito más a favor de los ciudadanos y no a favor de la anarquía en la cual quieren sumir a la Argentina, ¿no? Sí, sin duda, pero yo creo que también para comprender o para analizar lo que está ocurriendo por estas horas en lo que ha sido la primer medida de fuerza a nivel nacional, el primer desafío concreto de la CGT y de la gran mayoría del heterogéneo espectro sindical a la administración del presidente Mauricio Macri, hay que también sumarle lo que fue la movilización de la CGT hace un mes, que no es un tema menor, que ha condicionado muchísimo todo lo que se ha registrado en las últimas horas, y esencialmente, nosotros lo destacamos en su momento, esta situación de un paro nacional que se termina imponiendo por las malas, prácticamente contra la voluntad, por lo menos en tiempo y forma, de lo que deseaba el sindicalismo más tradicional o aquellos que tienen hasta hoy mayoría en el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, fundamentalmente los gordos y los independientes, que, recordemos, debieron no solo fugarse a las corridas para evitar ser agredidos y hasta linchados en ese palco, donde fue muy evidente la movida del kirchnerismo y de la izquierda de radicalizar las posturas con el famoso poner la fecha y que en definitiva fue lo que terminó ocurriendo, es decir, claro, es la primera vez, por lo menos desde el proceso democrático iniciado el 10 de diciembre de 1983 hasta ahora, que una medida de fuerza contra un gobierno no peronista, que siempre han sido las más asiduas, basta ver la cantidad de estadísticas que se ven en los medios de comunicación en la previa de esta huelga, es la primera vez que se registra una situación donde el sindicalismo peronista más ortodoxo pierde el control y además se ve obligado a hacer algo que no estaba 100% de acuerdo. En privado, que decían la gran mayoría de los dirigentes sindicales que era inevitable el paro, pero que ellos querían estirar hasta el máximo las posibilidades, en primer lugar porque aparentaba ser mayoría aquellos que eran dialoguistas, y había un sector importante de rupturistas, pero que no lograban imponer ese número en las discusiones en el cuarto piso del edificio de Azopardo 802. Entonces, en definitiva, lo lograron en la calle, y no solo eso, vos fijate la situación que ha sido realmente estratégica y clave en este paro, de la Unión Tranviarios Automotor y de su secretario general Roberto Fernández. Alguien que en los últimos años, con el kirchnerismo y ahora incluso con la administración de Cambiemos, no se mostró normalmente muy radicalizado, sino que nunca fue muy proclive a las medidas de fuerza, como era Juan Manuel Palacio, su antecesor, el socio histórico de Hugo Moyano en los tiempos del MTA en los 90, y que luego fueron consolidando un liderazgo muy fuerte que lo llevó a controlar la CGT al dirigente camionero. Fernández
muy buena negociación con el kirchnerismo, lo mismo con el macrismo. Recordemos que también, al tener influencia la UTA en el subte, está bien, fueron creciendo los metrodelegados, pero al tener su influencia ya tenía una buena relación con la gran mayoría de los hombres del PRO. Sin embargo, ante el crecimiento de los sectores de izquierda, los metrodelegados en el subte, e incluso la creación de un sindicato prácticamente paralelo a la UTA, se sintió corrido por izquierda, de tal manera que no le quedó otra que avalar esta medida de fuerza. Al principio se dudaba, y claro, y sabemos, lo ha demostrado hoy, lo decisivo que es, sin ninguna duda, la presencia o el aporte el transporte fundamentalmente de los colectivos. ¿Por qué? Porque no cabe ninguna duda que es la organización sindical que hoy logra mayor acatamiento. Es decir, cuando para la UTA, no hay un bondi por ningún lado. Ese me parece que es el dato, digo, más allá de lo que significa después como consecuencia para la gente de no poder ir a trabajar aquellos que no adherían al paro. Entonces, en función de esa situación, el poder de la UTA es realmente inconmensurable para la realidad que tienen el resto de las organizaciones sindicales, donde no se ve un poderío, por lo menos de adhesión tan importante. Roberto Fernández se vio obligado a ir a esta medida de fuerza y te impone y te hace esta demostración de poder, incluso el resto del sindicalismo, que él es el dueño de los paros. Porque me parece que ese es el dato realmente importante. Muchos dirán, bueno, la unión ferroviaria, la fraternidad, pero sin colectivos la cuestión, claro. Y sumémosle subtes, ¿no? Que también, si bien son mayoría los metrodelegados, pero de por medio también ocurrió algo, ¿no? Que fue el efecto, fue el primero A, o el 1A, el sábado, y lo que significó en términos no solo recuperar oxígeno de parte del gobierno del presidente Macri, sino un llamado fuerte de atención y una dosis de realismo a los sectores de la oposición, tanto políticos como sindicales. Y claro, vos decías, si uno pone en medio de este escenario, donde quedó en evidencia que no solo en las redes sociales, sino también en la calle de muchas plazas del país, hubo gente que no solo salió a adherir o a respaldar al gobierno de Cambiemos, sino fundamentalmente a oponerse a este tipo de circunstancias, es decir, a las prepoteadas, a la arbitrariedad, a los piquetes. Entonces, me parece que, ¿cómo nació esta medida de fuerza? Porque la sacaron por las malas los sectores más radicalizados, y en función de lo que ocurrió el día sábado, agregale también lo que vos planteabas de Viviani, de lo que ocurrió hoy en la Panamericana, hay una deslegitimación muy fuerte de este paro, pero realmente muy fuerte, más allá del acatamiento que tuvo, porque también es muy importante recordar que en pleno kirchnerismo, y ya en la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, hubo por lo menos un par de medidas de fuerza impulsadas, todavía Hugo Moyano, secretario general de la CGT, sin la adhesión de la UTA, es decir, con trabajo normal de los colectiveros, y yo recuerdo perfectamente niveles de acatamiento muy superiores al de esta jornada, con la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, repleta de colectivos vacíos. Es decir, eso ocurrió en la Argentina, e insisto, con el kirchnerismo, con lo cual no deja de ser un elemento central. ¿Por qué? Porque si el sindicalismo en su momento, por la legitimidad que tenían en ese momento ese tipo de medidas de fuerzas, o por el malestar que existía, e insisto, contra Cristina Fernández de Kirchner, se logró niveles de acatamiento realmente muy importantes con los colectivos en la calle. Bueno, me parece que eso es interesante analizarla a la hora de observar qué es lo que ocurrió en estas horas, o lo que está ocurriendo desde las 0 horas hasta ahora, más allá de lo que digan unos y otros. Evidentemente, después de esto, ¿qué recursos maneja el sindicalismo, los sectores de la oposición que se han refugiado
detrás de esta medida de fuerza, porque lo que uno escucha es que, bueno, va a pasar un tiempo más que importante a la hora de imaginarse otro paro nacional, mucho menos con la posibilidad de una movilización, por lo que ocurrió hace exactamente un mes en la calle. Son muchos los dirigentes sindicales que te dicen que van a pasar muchos años en que se vuelva a convocar una movilización con oradores y demás, con lo cual no solo esta es una medida de fuerza deslegitimada, sino además es como que deja al sindicalismo al borde de una situación muy difícil, es decir, qué tipo de recursos o cómo continúa su intención de por lo menos seguir reclamando al gobierno, asumir protagonismo. Recordemos que también hay toda una movida en función de cómo jugar electoralmente, que ahí hay muchos interrogantes, porque vemos en la actual conducción de la CGT bastantes que están cerca de Sergio Massa, pero como lo ven un poco debilitado en este escenario de polarización, empiezan a decir, bueno, con Cristina no, pero quizás con Florencio Randazzo, que amaga con salir. Es decir, también empieza a pesar y mucho la especulación electoral. Y además, la pelea interna, porque claro, después de el día de la medida de fuerza, y a partir de mañana, seguirán las idas y vueltas, muy debilitado el triunvirato. Vos fíjate que Luis Acuña, por ejemplo, uno de los integrantes de esta conducción colegiada de la Central Obrera, junto con Viviani, bueno, Viviani fue más explícito, pero queda realmente bastante desprestigiado por esta obsesión. Él, recordemos, es el secretario general de un gremio chico, de los empleados de estaciones de servicio, y es donde, te diría, en uno de los lugares, de las actividades donde más se registraron aprietes mafiosos y situaciones violentas a lo largo y a lo ancho de todo el país para garantizar la medida de fuerza. Es decir, laburantes que querían, que se presentaron en estaciones de servicios y que fueron sacados a palos, que los fueron, digamos, apretados. Es decir, Acuña, que no quería saber nada con el paro, por lo menos que estábamos en la misma línea que el triunvirato, recordemos lo nervioso que se puso cuando tuvo que hablar en el acto, terminó, o por lo menos su gente, terminó tratando de exigir, mediante el apriete mafioso, un acatamiento que no fue tal para no debilitar más su figura. Hablando de violentos, te voy a pedir que escuchemos juntos a Eve de Bonafini con palabras que ha hecho hace un ratito nomás. A ver, ¿qué opinás después de que escuchemos? Es muy breve el audio, escuchá. No puedo obviar la represión que hubo esta mañana contra la gente que cortaba, contra la gente que reclamaba. No puedo obviar las palabras repugnantes de la borracha Bullrich. No puedo obviar al pastor Mauricio. El pastor Mauricio le habló a Davos, hacer Davos, un pequeño Davos, con empresarios del mundo. Hoy, la verdad, es un huevón. ¿Quién va a aportar dinero en un país donde está prendido fuego? ¿Quién va a aportar dinero de un paro nacional? Pero está loco el tipo, está raro. ¿Quién le aconsejó? Maradona. El discurso era repugnante, que no sé cuántos millones de puestos de trabajo creó, que se terminó el hambre, que toda la gente consume. Yo dije, ¿pero dónde está este hombre? ¿Quién le hizo el discurso? ¿Vieron que hay un videíto donde él prueba los discursos en el espejo? Si no lo vieron es para comérselo. Es tan ridículo ese tipo. Ahí tenemos a alguien que en algún sentido de la Argentina que vivimos tiene predicamento. Entre alguien tiene predicamento. No en mí, no en vos seguramente, pero que alguien la escucha. Mira, Eve Bonafini, tratando de huevón al presidente, tratando de borracha a la ministra y diciendo quién los asesora, Maradona, siendo que Maradona es del palo de ella, ¿no? Hoy día Maradona está más del palo de ella que del palo de Macri, ¿no? Es cierto, es cierto. De alguna manera coincido con vos, minoritario o no, hay lamentablemente un porcentaje de gente que está, o que coincide con esta visión sin duda preocupante y muy, pero muy arbitraria, pero por otro lado, me parece que termina confirmando esto que planteamos, que hay que contextualizar la medida de fuerza y toda esta coyuntura en función de lo del sábado y lo del primero A. Es decir,
más allá de los muchos errores que ha cometido la administración del presidente Macri, esto que vos decías, que o es mucha la gente que quisiera verlo mucho más activo al Poder Ejecutivo en decisiones como la de hoy en Panamericana, que vamos a ver si la mantiene, es decir, en la cotidianeidad, en el día a día, pero más allá de toda esta situación, claro, el activo, el principal activo que muestra el oficialismo es precisamente los Bonafini, el fantasma de Cristina, Baradel, todo lo que ha aparecido en estos tiempos y que incluso se refleja en los sondeos más creíbles que se han cerrado en las últimas horas, que incluso en algunos casos se han estirado porque querían ver, sobre todo del lado del gobierno, pero también de la oposición, cómo había influido hasta el día viernes, comparar cómo se cerró el viernes, los números, y de qué manera las movilizaciones del sábado alteraron o no la opinión o la opinión de la sociedad. Bueno, evidentemente, ahí, vos fíjate, hasta el día viernes, es decir, previo a la marcha, lo que se percibía, por lo menos, insisto, en las encuestadoras más creíbles, de las pocas que han sobrevivido al naufragio y el papelón del 2015, han percibido que el gobierno del presidente Macri hasta el día viernes dejó de caer, es decir, se había frenado la caída muy fuerte que se había percibido fundamentalmente en el mes de febrero por la situación económica, por el tema del correo y demás. ¿Y por qué se debió esto? Fundamentalmente a la sobreexposición de figuras del estilo de Bonafini, claro, y la presencia del kirchnerismo en las plazas. Mucha gente enojada con el gobierno nacional se asustó. Es decir, ese fue el primer dato realmente importante que se percibió hasta el viernes. Luego el efecto contagio de la marcha, en las sociedades suele ocurrir, generó algún tipo de entusiasmo adicional que está marcando en las últimas horas una especie de suba, algunos dicen entre 3 y 5 puntos de popularidad del presidente Macri, precisamente por esta situación. Es decir, cuanto más aparezca Bonafini, Cristina y demás, son los favores que le hacen al oficialismo, cuestión que también empiezan a percibir en los sectores moderados de la oposición. Claramente, claramente. Beto, te agradezco muchísimo, te mando un saludo muy grande y bueno, hasta la semana que viene. Abrazo grande. Chau. Beto Valdés en el ojo de la tormenta.